Y gracias al Señor también porque podemos estar avanzando un poco más en la lectura del libro de Hechos. Y vamos a seguir con Hechos capítulo 16, pero esta vez a partir del versículo 6. Así que acompáñenme ahí a Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10. Vamos a estar leyendo. Me olvidé de agarrar las cejuelas. La cejuela da. Y hay que usar lentes. Hechos capítulo 16, versículo 6. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Oramos una vez más. Padre, estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra. Necesitamos tu asistencia, necesitamos tu ayuda. Ábrenos el corazón y abre nuestra mente para poder comprender tu palabra. Señor, hemos venido a alabarte y a escuchar tu palabra también, sobre todas las cosas, a ser expuestos, Señor, por tu palabra. Reprende, exhorta, anima, redarguye, Señor, como lo hace tu palabra, que es una espada de dos filos, que es un martillo que quebranta, que es fuego que consume. Señor, ayúdanos, te lo pedimos una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cuando estaba preparando este mensaje, ya entrando en la etapa del segundo viaje misionero de Pablo y de los que acompañan a la misión de Pablo, yo me pregunté: ¿cuántos kilómetros anduvo Pablo? ¿Cuánto tiempo estuvo viajando? ¿Cuánto viajó el apóstol Pablo? No sé si alguno de ustedes lo sabe o si tal vez lo investigó. ¿Cuánto? Pero podríamos decir que mucho, muchísimo, porque ahora ya está arrancando su segundo viaje misionero. Pero a su vez, nosotros vemos que Pablo fue un misionero incansable y se estima que en promedio hacía entre 30 y 35 kilómetros diarios. Y hermanos, no había ni 502, ni 512, ni 513, ni un colectivo vía Bariloche, no había nada de eso. No había avión, no había nada de eso. Había solo 2 pies para caminar. Alguno podía tener algún burro, algún asna, y por ahí se podía llegar a conseguir algún barco, si había dinero para viajar. Después, esos eran todos los medios de transporte que había. Y generalmente el apóstol Pablo hacía su itinerario caminando. Imagínense un hombre ya joven todavía, pero ya sus huesos habían sufrido varias golpizas, ya tenía una cierta inestabilidad en su cuerpo, y aún así él seguía predicando el Evangelio. Su meta, su misión era llevar el Evangelio a donde Cristo todavía no ha sido nombrado. Y cuando pensaba esto, digo, bueno, qué fácil es también predicar. No solo es subir al púlpito y predicar desde acá. Eso lo puede hacer cualquiera. Aquel, por supuesto, que esté preparado. Pero es fácil. ¿Qué trabajo tengo yo? De caminar desde 3 metros desde mi asiento hasta acá y después ida y vuelta. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba llevaba su vida viajando, llevando el Evangelio de Cristo. Llevando el Evangelio de Cristo donde todavía no había sido nombrado. Y hermanos, también, no solamente predicar es toda una forma de vida que la llevamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No solamente es salir en un viaje misionero, no solamente es predicar desde acá
o un estudio bíblico, es un estilo de vida. Predicamos todo el tiempo. Estamos hablando en distintos sectores donde nos movemos. Predicamos la palabra de Dios, llevamos la palabra de Dios. Predicar no solo es ir a una plaza, a una esquina, es pensar dónde todavía Cristo no ha sido glorificado. ¿En qué lugar? Donde Cristo todavía no está siendo glorificado, necesitan escuchar el Evangelio. Y eso es algo que tendríamos que pensar siempre. Si yo quiero buscar trabajo en cualquier parte de este mundo, mi oficio me lleva a poder ir a cualquier parte de este mundo a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque en todas las partes de este mundo hay pecadores, donde yo pueda predicarles el Evangelio. En todo lugar, hermanos, tenemos un lugar donde todavía Cristo no está siendo glorificado. Todavía Cristo no está siendo exaltado. Porque si Jesús me rescató de la ira venidera, del gran juicio también que se avecina en este mundo, ¿cómo yo no voy a pensar que Cristo tiene que ser nombrado donde todavía no es nombrado? Yo tengo que estar pensando que hay lugares, hay familias, hay personas donde necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Necesitan estar escuchando el Evangelio del Señor Jesús. Y sobre todas las cosas, no nos olvidemos, hermanos, necesitamos estar hablándoles de que huyan de la ira venidera. Se avecina el gran día del Señor. Lo vemos en el Antiguo Testamento, los estamos viendo en los profetas, el gran día terrible del Señor. Es el día que también el apóstol Juan habló cuando el Señor le reveló Apocalipsis. Es el día en el cual todo el mundo, toda esta tierra va a ser juzgada. Es el día en el cual ya no va a haber más misericordia de parte del Señor, sino que va a haber juicio del Señor. Pero todavía estamos acá, todavía está la misericordia del Señor, todavía está el Señor derrama y está caminando en su paciencia, haciendo que los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, el apóstol Pablo estaba mirando en qué lugar todavía necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. El pueblo gentil era un pueblo donde ahora la palabra de Dios está siendo desparramada. Y Pablo tiene esa visión, ese llamado de ir a los gentiles, de estar predicándole el Evangelio a aquellos que no conocen el mensaje de Jesús. Y ese era el fin y el propósito de Pablo, de predicar el Evangelio de la gracia y del amor de Dios, que desea que los pecadores procedan al arrepentimiento, mirando siempre a Cristo para salvación, mirando a Él. Y a su vez también es ver dónde hay hermanos que desean seguir creciendo en la fe. Porque nosotros tenemos acá que el apóstol Pablo empieza a hacer el trabajo de regresar a visitar las iglesias que ya se habían establecido. Y nosotros vemos que no solamente está en el apóstol Pablo predicar donde todavía Cristo no ha sido nombrado, sino también visitar a los hermanos nuevitos en la fe, para que crezcan en la fe. Entonces, tenemos varias cosas que podemos aprender de acá. No solamente yo tengo que procurar predicar el Evangelio a todos aquellos que no han escuchado el Evangelio de Cristo, sino también ver dónde hay hermanos que están deseosos de aprender la palabra de Dios, de crecer en la gracia del Señor, de abrir la Biblia, leerla y que alguien venga y le diga, explícame lo que está diciendo acá. Y esa es la tarea de todos nosotros como iglesia del Señor. Esa es la tarea de todos cristianos. Donde hay personas en iglesias que están necesitando escuchar el Evangelio de Cristo. Hermanos, me da mucha pena que hoy en día haya iglesias donde la gente va a la iglesia y se mueren de hambre. Porque no les hablan la palabra de Dios, no le predican la palabra de Dios. Y están muriendo por inanición, sin alimento. Sin embargo, ya están tan acostumbrados a ir a un lugar aferrado a unas paredes o tal vez inclusive amistades, que eso es bueno para los hijos de Dios. Pero están muriéndose del alimento espiritual, de la palabra de Dios.
Y la iglesia del Señor está para poder estar alimentando con la palabra de Dios. El Señor nos dejó un libro en su iglesia. Nos dejó un libro en el cual tenemos que prestar atención, donde hay verdadera comida y verdadera bebida. Y esto Pablo lo tenía tan en claro, porque no solamente él estaba predicando el Evangelio, llevando el Evangelio, sino también sabía que ese Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. Cuando se abre la palabra de Dios, se suelta el poder de Dios en la iglesia. La iglesia tiene poder de Dios cuando está más en su palabra. Por eso nosotros tenemos que estar día y noche meditando en su palabra, para tener poder de Dios. Necesitamos ir a las Escrituras. Pero, ¿cómo somos guiados por el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento que el Señor nos rescató y nos selló con su Espíritu Santo? Somos guiados por medio de Él. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo somos instruidos por el Espíritu Santo? Bueno, somos instruidos cuando vamos a la palabra, pero en mi diario vivir. ¿Cómo me guía el Espíritu Santo a moverme? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir a predicar? ¿Dónde, Señor, todavía hay lugares donde tu nombre no está siendo exaltado? Y esto es lo que está sucediendo en nuestro texto. Y acá no se trata de querer ser guiados por Dios o no. Cuando tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. No se trata de yo decidir, de dejarme usar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en la vida del cristiano. Y el Espíritu Santo te va a mover a que vos crezcas en la fe. Y te va a mover cuando alguien te dice que tenés que salir a predicar o leer la palabra, o te va a mover de una manera disciplinándote tal vez, mostrándote de otra manera que tenés que hacer ciertas cosas que el Señor nos dice que tiene que hacer un hijo de Dios. Sin embargo, acá nosotros tenemos que el Espíritu Santo está guiando a estos hombres. Y qué precioso es ser guiados por el Espíritu Santo. Qué precioso es ser guiados cuando el Espíritu Santo nos lleva a un lado, a hablar a una persona, visitar a alguien. Y vieron que dicen, caíste en el momento justo. Fuiste guiado por el Espíritu del Señor para que estés en ese lugar, para que puedas hablarle de Cristo, orar con ese hermano o enseñarle la palabra de Dios a esa hermana. Somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Y acá comienza el relato de la difusión del Evangelio en toda Europa. Ya ahora no solamente los judíos escucharon el Evangelio, sino que ahora Europa empieza a escuchar el Evangelio de Cristo. Y acá nosotros tenemos que aprender por lo menos 3 cosas. En primer lugar, que el cristiano siempre es y debe ser guiado por el Espíritu Santo. Siempre nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Siempre. En segundo lugar, que el Señor siempre orquestará sus planes para que su nombre sea glorificado en todo tiempo. El Señor está controlando todo. El cielo gobierna, el cielo reina. Por lo tanto, Él gobierna todo y aún las vidas de sus hijos. Y en tercer lugar, cómo nosotros debemos ser pacientes a la guía de Cristo en su fin y propósito. Vamos a tener en mente estos 3 encabezados para ir al primer punto, podríamos decir, del versículo 6. Noten ahí que ya Pablo ya tiene su equipo misionero, ya está Silas con él, ya está Timoteo con él, Bernabé junto con Juan Marcos ya se fueron para otro lado, pero él fue guiado por el Espíritu Santo, por la iglesia, a volver a visitar las iglesias. Y dice que pasan por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido, dice, impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Fíjense que acá comenzamos con una negativa, ¿no es cierto? Quieren ir a hablar el Evangelio a un lado y el Espíritu Santo se lo impide. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que el Espíritu Santo nos impida ir a ciertos lugares? Claro que sí, claro que sí. Recordemos que estamos trabajando para el Señor, es la iglesia del Señor, son las almas del Señor y nosotros solo somos siervos, obreros, instrumentos de Dios. Nosotros podemos organizar algo
Sin embargo, el Señor es el que tiene la palabra final. Y más cuando estamos trabajando para Él. Recuerdan que ya con su joven colaborador elegido para la tarea, Timoteo y Silas, Pablo visita las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia y entrega las instrucciones apostólicas de Hechos capítulo 15 con respecto a la doctrina del Evangelio de la gracia del Señor. Y ellos están trabajando en las iglesias, sería del sur de Galacia. Y ahora deciden, luego de predicar en otras regiones del centro, sur de Asia Menor, pero ellos pensaban ir a la provincia romana de Asia, a la provincia romana de Asia, y viajar en dirección occidental, y según la forma en que les guíe el Espíritu Santo, extender la iglesia de Cristo en un mundo predominantemente gentil. Entonces Pablo decía, ahí todavía Cristo no está siendo nombrado, vamos y prediquemos. Eso era el mover de Pablo, la intención de Pablo. Y él sabía que en esa estrategia misionera de predicar en ciudades importantes, siempre Pablo tuvo entre sus ojos Roma. Porque Pablo decía, si llego a Roma, llego a todo el mundo. Llegar a Roma, hermanos, era llegar a la capital de todo el imperio. Era llegar a tocar un punto neurálgico clave para que el Evangelio se establezca. Ese fue el deseo de Pablo siempre. Su visión era Roma. Y como en ese entonces, cuando Cristo ya había nacido, el imperio romano estaba en auge, ya había conquistado todo casi, los romanos se preocuparon por extender distintas carreteras a las distintas provincias y ciudades para que todo haga una confluencia en Roma. Hicieron muchísimas carreteras, empedrados, donde podía ir la gente tranquila y rápidamente. De ahí sale el dicho muy popular, todos los caminos conducen a Roma, porque era el punto clave de todo comerciante, de todo que quería prosperar, crecer. Y Pablo quería que el Evangelio crezca, esa era su misión. Y entonces él estaba pensando de aprovechar esas vías y esos caminos que se habían hecho para predicar el Evangelio. Miren cómo Dios en su soberanía orquesta todas las cosas. Utiliza un imperio gentil, pagano, para que haga carreteras, para que los hijos de Dios vayan por esas carreteras y extiendan el Evangelio más rápidamente. Es algo glorioso también que el Señor obra. Pero Lucas dice que el Espíritu Santo no les permitió entrar en esa provincia. Se los impide. El Espíritu Santo les impide entrar en esa provincia. Y algunos años más tarde, durante su tercer viaje misionero, Pablo iba a ministrar a la gente en la provincia de Asia. Pero particularmente, no solamente él llega ahí en el tercer viaje misionero, sino que establece una iglesia, la de Éfeso. Acompáñenme ahí a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, y ahí empieza a hacer esa salutación y esa oración, pero noten el versículo 12, dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Noten que ya había creyentes establecidos en Éfeso, o sea, Asia recibió el evangelio de Pablo. Pero ahora estamos ahí en Hechos capítulo 16 y nos está diciendo que todavía no es el momento de predicar en ese lugar. Y va a ser más adelante. No es el momento. No sabemos por qué medio se les impide no predicar allí.
tal vez algún profeta de ese tiempo. Acuérdense que todavía los profetas estaban profetizando, estaban en auge, profetizando acerca de lo que Dios estaba haciendo, y tal vez pueda haber sido eso. Lo cierto es que el Señor quería usarles con una nueva obra, la de predicar el Evangelio en la colonia romana de Filipos. Ahí era donde el Señor los quería enviar. El Espíritu Santo ahora cambia los planes. Y el propósito es ir a un lugar donde ellos no tenían planeado. No tenían planeado. Pablo era sensible a la dirección del Espíritu Santo. Él siempre pedía la asistencia en oración del Señor para ver dónde tenía que predicar el Evangelio, dónde tenía que ir. Y Hechos es verdaderamente los hechos del Espíritu Santo, porque son los hechos del Espíritu Santo que está obrando en la iglesia naciente, en la iglesia que va creciendo. Y es precioso leer Hechos. Nuestros niños tendrían que leer Hechos para ver la vida de la iglesia, para ver cómo va creciendo el Evangelio. Y fíjense el versículo 7. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. O sea, hay una primera negación de no ir a la parte de Asia, hablar la palabra de Dios, y ahora hay una segunda negación del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. No pueden ir a la región de Bitinia, no pueden ir ahí. Entonces ya 2 veces se le impide a estos hombres avanzar. 2 veces. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y aquí es importante aclarar que la Reina Valera 60 dice el Espíritu. Y la Biblia de las Américas dice el Espíritu de Jesús. ¿Por qué están esos 2 cambios? Es importante. Porque, hermanos, está hablando del mismo Espíritu Santo del versículo 6. Ahora acá hace una conexión porque vemos la doctrina de la Trinidad. Tanto Jesús como el Espíritu Santo es lo mismo. Es lo mismo. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo. Tenemos la doctrina de la Trinidad, Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, ahí intercalado. Y no, entonces noten acá. Una vez que impedido, la primera vez, ahora otra vez, y uno pudiera decir, ¿qué está pasando acá? Estoy tratando de ir a un lado a predicar y el Espíritu Santo me dice, no vayas ahí. Me están dando informes de que no tengo que ir ahí. Y ahora quiero ir a otro lado y hay oposición. No puedo ir ahí. ¿Qué haríamos algunos de nosotros? Diríamos, bueno, tal vez no es tiempo de salir a predicar. Es tiempo de volverme a mi casa y estar tranquilo y estar ahí aprendiendo la palabra del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo no era un hombre que se quedara quieto. Era un hombre que iba a seguir orando al Señor e insistir a ver dónde Cristo todavía no está siendo predicado. Él quería ser guiado por el Señor. Él era obediente al llamado de su Señor y Salvador. Y donde el Espíritu le diga que debía ir. Acuérdense que ya el apóstol Pablo sabía que era enviado a los gentiles. Él era enviado a los gentiles, a los que están fuera del pueblo de Dios. Pero los planes del Señor son tan perfectos y buenos. Hermanos, el Señor está haciendo una sola iglesia. Ya se está estableciendo el pueblo de Dios como una sola iglesia para su gloria. Y acá nosotros solo podemos ver que los planes del Señor son perfectos y ellos no solamente todavía no tenían la palabra de Dios escrita, completa como nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos toda la revelación completa. Nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios abriendo la palabra de Dios. Somos guiados de esa manera, pero también necesitamos la oración. Y también necesitamos oír al Señor y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero yo no necesito ahora una revelación nueva para ver lo que tengo que hacer, que Dios me envíe. Yo tengo la palabra de Dios. Entonces,
hay dos cosas que todo hijo de Dios tiene como armas: la palabra de Dios y la oración. Palabra de Dios y oración son nuestra vida, hermanos. Son tu vida. Son cosas que no podés descuidar ni perder de vista. Palabra de Dios y oración tienen que gobernar la vida de un cristiano. Donde falla una de ellas, comienza a haber un problema. Y nosotros tenemos que estar constantemente yendo a la palabra de Dios y orando al Señor. Orando al Señor y yendo a la palabra de Dios. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano de acá hasta que vayamos a la presencia del Señor. Y Pablo era obediente al llamado. Y nosotros sabemos que él era guiado por el Espíritu Santo del Señor. Y nosotros podemos confiar, así como Pablo confiaba no solamente en que el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia naciente y siendo guiada la iglesia del Señor a cómo moverse, en qué lugar, sino que también nosotros somos guiados por el Señor para saber en este tiempo dónde todavía Cristo no está siendo predicado. Hermanos, como les decía anteriormente, hay muchos lugares donde hay muchas personas donde no están escuchando la palabra de Dios. El pastor John MacArthur dice: nunca me imaginé que iba a pasar los últimos años de mi vida predicando el evangelio a evangélicos, que no conocen verdaderamente el evangelio de Cristo, que piensan que el evangelio de Cristo es algo inventado de los hombres, que es una estrategia financiera, que es una estrategia de marketing, que es un igle crecimiento, o que es una empresa. El evangelio de Cristo todavía tiene que seguir siendo anunciado y explicado. Y el Señor hoy nos está demandando esa tarea. Tal vez no sea la de fundar iglesias, pero sí de llevar el evangelio correctamente y sanamente, porque el soberano sabe lo que hace y su nombre también va a ser glorificado en esos propósitos. Y Pablo entendía que él vivía conforme a lo que él mismo dijo en su carta a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 9. Noten que ahí Pablo dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. El cristiano es guiado por el Espíritu de Dios. El cristiano se mueve por el Espíritu de Dios. Se mueve en esta esfera natural de la carne, podríamos decir, o del cuerpo. Queda mejor en el cuerpo, ¿no? No en la carne, en el cuerpo. Pero somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Y nosotros vemos acá que Pablo está diciendo: vamos a Bitinia. Pero dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo dijo: no es por ahí, no es por ahí. Bueno, igual no se quedan estancados, siguen hablando del Evangelio. Pasan a Misia, noten que dice: y pasando, llegaron a Bitinia, no pueden ir a esa región de Bitinia, y dice... Y versículo 8, y pasando por Misia, descendieron a Troas. O sea, en Misia no pararon, porque dice que pasaron. La palabra pasar ahí es pasar de largo. Pasaron de largo, no predicaron, pero descienden al puerto de Troas, donde viene la palabra conocida Troya, que está a unos kilómetros de ahí. Un puerto muy importante. Un lugar muy importante, porque ellos sabían que podían llegar a Troas y ahí sí sembrar la semilla del Evangelio. En Troas ellos veían que Troas era una ciudad muy próspera. Hoy Troas ya no está, ese puerto ya no existe más. Pero Troas era una ciudad muy próspera. Era una ciudad donde los comerciantes iban y hacían negocios ahí. Había muchas familias, muchas casas, y a su vez de ahí se salía por barco a distintos lados para ir con mercaderías. Ellos llegan a Troas, siembran la semilla del Evangelio ahí, y ahí es donde luego ustedes después pueden ver en Hechos capítulo 20, está la iglesia ya establecida en Troas. Y
hallamos esa iglesia floreciente. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué perder el tiempo esperando? Cuando ya la misión está dada, cuando ya sabemos que tenemos que ir y predicar el Evangelio en todo lugar. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Vayamos y hablemos de Él en todo lugar. En todo lugar. Para eso, hermanos, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, pero no necesitamos que un ángel nos baje y nos diga, necesitan escuchar el Evangelio en la ciudad de Bahía Blanca. La ciudad de Bahía Blanca necesita escuchar el Evangelio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salgamos pues y anunciemos el Evangelio. Veamos dónde Cristo no está siendo glorificado. La misión ya está dada. Pablo entendía eso. Yo ya tengo la misión, ya sé que me tengo que mover. Entonces, movámonos, hagámoslo. No esperemos, hermanos, a que se abra algún lugar para poder asistir a un estudio bíblico o a una nueva obra. Vayamos nosotros y busquemos las almas que necesitan el Evangelio. Y también nosotros procuremos abrir lugares donde sea un faro, una casa donde se enseñe la palabra de Dios. Donde podamos abrir en esta ciudad, que podamos abrir para que venga gente y escuche el Evangelio de Cristo. Ya la misión está dada, tenemos que hacerlo. Y eso es lo que Pablo entendía. Necesitamos ser guiados, asistidos por el Espíritu de Dios. Y en Hechos Lucas nos relata que el Espíritu del Señor se movía de una manera extraordinaria. Y no es casualidad que hayan llegado a Troas, porque Troas estaba ahí, como les decía, el puerto del mar Egeo. Y era un punto de embarque, ¿saben para dónde? O sea, ellos dicen, vamos a Troas, es una ciudad importante, pasemos de largo por Misia, vamos a Troas. Pero esto había sido guiado por el Señor, los pasos de estos hombres. Porque el puerto de Troas salían barcos que iban para Macedonia. Sin embargo, todavía Pablo no tiene la visión del varón macedónico, pero está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto. Y eso es sumamente importante. Macedonia, la provincia romana que abarcaba el norte de Grecia. Y dice el relato que ya era de noche, versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Noten ahí, hermanos, que también es en ese momento, cuando el hombre está quieto, cuando el hombre ya no está tan corriendo de un lado para otro, donde también el Espíritu del Señor habla a los hombres en la quietud de la noche. El Espíritu Santo le dice que le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, y ayúdanos. No lo sabemos hoy, pero hay muchos hombres, no solamente en esta ciudad, en toda la Argentina y en distintos lados, donde están clamando por el Evangelio de Cristo. Están sufriendo que no le están hablando de la palabra de Dios. Tienen tantos problemas. Ven que este mundo se cae a pedazos. Ven que el país no va ni para atrás ni para adelante. Entonces dicen, bueno, voy a ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y van a un lugar donde no le abren la palabra de Dios. Necesitan el alimento espiritual y no le dan el alimento espiritual. Y ese hombre y esa mujer pierde toda esperanza, pierde toda expectativa, porque lo último que tenía como un consuelo, ahora se le ha caído, porque no tiene la palabra de Dios. Y hermanos, me imagino a esos hombres y mujeres en visión, diciendo, pasa por acá y enseñanos la palabra de Dios. Predicanos el Evangelio, abrinos las Escrituras. Todavía hay tantos lugares que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y no estoy hablando de indígenas o hombres que jamás escucharon el Evangelio. Estoy hablando de aquellos que se han hecho un ídolo que no es el Dios verdadero. Que les han hablado otro Evangelio.
que les han proclamado otro evangelio, que no es el evangelio de la Escritura. Y están clamando por escuchar la palabra de Dios. Y acá Pablo dice que se le muestra esta visión. Y ahí está parado un hombre de Macedonia. Ahora el llamamiento, noten que es positivo. Ahora sí hay un lugar. Quisieron ir a 2 lugares y el Espíritu Santo le dijo, no el primero, no el segundo. Pero ahora Pablo está orando y se le muestra esta visión de este hombre, este varón macedónico. Y ahora él entiende que esto sí es del Señor. Esto es del Señor. Es una respuesta clara del Señor. Porque él sabía que el Señor le había enviado ¿a dónde? Lejos a los gentiles. Es ahí donde tenía que ir. Cuando dejó Antioquía no se había imaginado llegar tan lejos. Hermanos, está llegando hasta un punto alto de Europa. Pablo estaba muy lejos de su ciudad natal, inclusive de Antioquía, donde había salido. Y ahora está llegando con el Evangelio. Y este es el obrar de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no somos de esta ciudad natal, no tenemos como ciudad natal esta ciudad, Bahía Blanca. Vinimos de otros lugares, nacimos en otras ciudades. ¿Cómo puede ser que estemos sentados escuchando el Evangelio de Cristo acá? ¿Cómo puede ser que estemos siendo partícipes como miembros de una iglesia en la ciudad de Bahía Blanca cuando nací en otro lugar o tal vez en otra provincia? Porque Él es el Señor que orquesta todas las cosas. Tal vez el Señor nos tuvo que traer hasta esta ciudad para que escucháramos el Evangelio de Cristo. Pero no teníamos planeado salir de ese lugar de donde éramos. Yo no tenía planeado venir de La Plata, pasar por una ciudad de Olavarría y venir acá a Bahía Blanca. No teníamos planeado eso. Tal vez mis padres sí o no, pero el Señor sí lo tenía, porque es acá en esta ciudad donde conocí a Cristo. No fue en las otras ciudades. Él orquesta todas las cosas. Y así con cada uno de nosotros cuando nos ponemos a pensar. El Señor nos ha traído. Fíjense que dice, un hombre de Macedonia estaba de pie. ¿Quién sería ese hombre de Macedonia, no? Viene como la intriga. ¿Quién era? ¿Cómo era? Bueno, no dice el texto ahí. Algunos, podríamos decir, eruditos o estudiosos de este texto, dicen que posiblemente que ese varón era Lucas. ¿Cómo Lucas? ¿Lucas el que relata acá? Sí. Porque Lucas conocía Macedonia. Y posiblemente en ese tiempo, en esa noche, él le habló mucho de Macedonia. Que era un puerto donde salían barcos que iban para Macedonia y que sería bueno predicar el Evangelio en Macedonia. No lo dice el texto acá, pero es una posibilidad. Y esto sugiere también, porque de ahora en adelante el relato del versículo 10 cambia el término del relato. Noten ahí. Dice, estaba de pie, versículo 9, un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. Vamos a ir al versículo 6. Miren cómo es el relato. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. ¿Quiénes pasaron? O sea, acá hay alguien que está escribiendo y diciendo, Pablo, Timoteo, Silas pasaron, hicieron, fueron, estuvieron. El que escribe no está involucrado, solo es un escritor, escribe de algo que puede estar presente, puede ser testigo, que escuchó o que vio. Sin embargo, el versículo 10 ahora está en primera persona. Dice, procuramos ir a Macedonia. Y noten, persuadidos de que nos había llamado para anunciarles el Evangelio.
Quiere decir que ahora Lucas, el autor de Hechos, ahora se pone en primera persona. Entonces, esto quiere decir que posiblemente él esté muy involucrado en esto que va a empezar a pasar en Macedonia, porque él puede haber sido una gran influencia para Pablo, para esta misión. Y entonces ahora Pablo no solo tiene a Silas, no solo tiene a Timoteo, ahora lo tiene a Lucas con él. Y todo el relato en adelante. Dice, nosotros procuramos, nos había llamado. Dios ahora empieza a viajar con ellos. Y fíjense que dice que ese varón estaba de pie. Es como una imagen vívida, como algo real, como algo que él puede ver con sus ojos. Suplicando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, y ayúdanos. Hermanos, esa palabra ayúdanos es muy fuerte, porque este varón macedónico no solamente está diciendo, che Pablo, tenés un tiempito de ahí, vení a darnos un discipulado bíblico, vení a enseñarnos las doctrinas de la gracia. Este varón macedónico que está parado, que Pablo ve, les está diciendo, ayúdanos, y el término es correr ante un grito desesperado. Pablo está diciendo, yo escuché a un hombre con un grito desesperado pidiendo ayuda para que le prediquemos el evangelio. Eso es lo que dice acá Pablo. Si bien la visión es de un hombre, en esta visión este hombre clama a favor de muchos. Noten que dice, ayúdanos. No está diciendo, ayúdame Pablo. Ayuda a mi casa, ayuda a mi iglesia. No, dice, ayúdanos. Pasa por Macedonia y ayúdanos. Somos muchos que clamamos por el evangelio. Somos muchos que queremos que pases y nos prediques el evangelio de Cristo. Hay una gran necesidad. Y fíjense ahí el énfasis y la rapidez del llamado. Versículo 10. Persuadidos de que cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. El apóstol Pablo y sus colaboradores no perdieron ni un segundo. Cuando dice enseguida, hermanos, es juntar las cosas y salir. Y eso es lo que hicieron. Juntaron todo y rápidamente salieron para esta misión a la cual era muy clara que Dios lo estaba guiando. Gloria a Dios que no se dieron por vencidos, ¿no? Cuando iban a ir a un lado se les negó, segundo lado se les negó. Imagínense, bueno, nos vamos a casa. ¿Y Macedonia? Pero ellos seguían siendo guiados por el Señor. Y gracias al Señor por los hombres fieles que predican el evangelio aún en contra de todas las adversidades. Que predican el evangelio fielmente, aunque sean 2 personas que van a la iglesia. Que predican el evangelio de Cristo aún en medio de distintas cuestiones, no solamente políticas, religiosas, en distintos lados. Gloria a Dios por esos hombres. Porque están siendo fieles al llamado de un grito desesperado acerca del evangelio. ¿Cuántos hoy necesitan escuchar el evangelio? Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos hay, como decíamos, dentro de la iglesia con el pan de vida? No les abren las escrituras, se mueren de hambre, no se alimentan de los verdes pastos de las praderas del Señor. Se mueren por causa de falta de conocimiento. Y hoy muchos están gritando, ayúdanos, ayúdanos, danos la palabra de Dios. No queremos tu psicología. No queremos tu estrategia de mercadotecnia barata. Queremos la palabra de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Ayúdanos. No queremos métodos carnales, porque el llamado, hermanos, nosotros no somos llamados a hacer desfiles. No somos llamados a ser
cosas graciosas en la iglesia, digo bien, en la iglesia del Señor. No estoy llamado para yo estar acá y vestirme de payaso para que ustedes crean el Evangelio. En la iglesia del Señor estamos para abrir la palabra del Señor y que el Evangelio sea predicado. Tal vez puedo hacer algún evento, puedo hacer algo y hacerlo algo afuera. Pero en la iglesia del Señor se abren las Escrituras, se predica el Evangelio de Cristo, se predica el poder de Dios. La gente necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Porque noten ahí que dice persuadidos, o sea, seguros, dando por cierto. O sea, Dios nos está llamando a realizar una sola tarea, predicar el Evangelio. En todos lados donde Pablo predicó, díganme dónde en algún lugar no abrió las Escrituras o no citó las Escrituras. En todo lugar, una iglesia se levanta con la palabra de Dios. Una iglesia se levanta con la verdad del Evangelio. Somos guiados por la palabra de Dios, caminamos en la palabra de Dios, nos movemos en la palabra de Dios, vivimos por la palabra de Dios, el mundo fue creado por la palabra de Dios, todo es por su palabra. Y nosotros hacemos bien en llevar su palabra a todos los hombres. Hablar de todas las implicaciones del Evangelio, no solo decir a la gente, Dios le ama. Dios te ama. ¿Y qué novedad hay de eso? Prediquemos a la gente que Dios le ama. Bueno, ellos dicen que es bueno porque yo también me amo. Y yo me quiero mucho más. Pero bueno, ya que está Dios que me quiere, hay coincidencia. O tal vez también hay algo, hermanos, predican el Evangelio dando un abrazo. Un abrazo. Abrazos gratis de cristianos. Hermanos, no digo que está mal abrazar, pero eso no es el Evangelio, no confundamos. Podés abrazar a un pecador, pero solo a los pocos minutos se va a ir al infierno con el cuerpo tibio de un abrazo frío de un hombre que no le habló la palabra de Dios. Dios te ama y a los minutos se va al infierno diciendo, oh Dios, me dijeron que me amas. Y Dios espera con el juicio y le dice, ¿quién sos? No te conozco. Como le dijo en el progreso del peregrino a ese que se salteó todo el camino. ¿Quién sos? Y él le dijo, he comido y bebido de la mesa del rey. Y le dice una voz, ¿dónde está tu sello, tu pergamino? Bueno, dice, pasaron ciertas cosas, lo perdí. Y automáticamente dice que se abrió un pozo y fue directo al infierno. No digo que eso sea así, hermanos, es solo un sueño, pero es una vívida imagen de lo que va a pasar en un instante si no reciben el Evangelio de Cristo. Las iglesias deben procurar llevar el Evangelio de Cristo a todo lugar y sembrar el Evangelio de Cristo a las personas. A las personas. Noten que el varón macedónico clamaba por ayuda, clamaba por socorro, por auxilio, alivio. Esto significa la palabra que Lucas escribe ahí como boetseo, es la palabra griega. Dame alivio. Dame socorro, dame auxilio. Eso es lo que clamaba el varón macedónico. No me traigas cosas que me sea paliativo. Danos una ayuda de socorro. Me estoy muriendo, nos estamos muriendo. Hermanos, hay una urgencia. Somos hombres clamando a hombres que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Somos hombres que hemos pedido este socorro y este auxilio y ha venido la ayuda del Señor y nos ha salvado. Ahora somos los mismos hombres con el traje de rescate, rescatando a personas en el nombre de Cristo. Que el Señor haga esa obra. Somos embajadores delante del Dios de los cielos, diciéndole a todos los hombres, reconcíliense con Dios.
Para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo si nunca oramos? ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo si nunca abrís la Biblia? No, mis hermanos, somos guiados si pasamos tiempo en oración, si pasamos tiempo pensando dónde Cristo no está siendo exaltado en esta ciudad. Señor, dame los medios, dame las fuerzas, dame el lugar donde yo pueda abrir tu palabra. Tiene que haber una urgencia, hermanos. El reloj está corriendo, el reloj no se detiene y el día del Señor está cada vez más cerca. Que esto sea algo que nosotros tengamos en nuestra mente. No somos empresarios, no somos gerentes, no somos payasos que venimos a entretener a la gente. Somos hombres acudiendo a un llamado de socorro y auxilio, guiados por el Espíritu Santo, para proclamar el mensaje de Cristo, donde Él nos envíe y nos diga que le anunciemos. Eso es lo que estos textos dicen. Estamos llamados a correr a la visión de Dios, a correr a estar proclamando el mensaje de Cristo y no detenernos. Oh, mis hermanos, que el Señor nos dé esta ayuda a cada uno de nosotros para acudir a este mensaje y no ser negligentes con lo que se nos ha encomendado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos con todas nuestras fuerzas que nos renueves y nos cambies, Señor. Danos una mentalidad en la cual podamos ver la necesidad en cada lugar, Señor. Sácanos de nuestra zona que estamos cómodos. Señor, rompe nuestro orgullo, rompe nuestro egoísmo. Señor, vivimos en un país donde nos quejamos de situaciones económicas, pero Señor, estamos tan cómodos muchas veces con las cosas que nos has puesto a nuestro alrededor. Tu evangelio fue predicado en medio de gran persecución, Señor. Y si tal vez nos envías una persecución y tu evangelio tiene que ser predicado, que esa sea tu voluntad, Señor. Pero ayúdanos a predicar en este momento de paz para nosotros. Ayúdanos a predicar en este momento donde podemos tener iglesias abiertas, donde podemos abrir estudios bíblicos en casas, donde podemos predicar tu evangelio en las calles. Ayúdanos, Señor, antes que vengan los días malos. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ver dónde todavía tu nombre no está siendo exaltado y donde hay personas que deseen escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Y gracias también, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.